Uno de los temas recurrentes y más aún estos últimos años es el Servicio Nacional de la Discapacidad. Hablar de la discapacidad y preocuparnos de ello ha sido uno de los factores fundamentales. Por eso hoy día tenemos a su director nacional en su hogar para poder compartir y conversar temas, saber el motivo de su visita y también que nos entregue algunos temas que son de interés para la comunidad. Don Francisco, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, gracias Rocco aquí por la invitación a participar de este programa y a poder hablar un poco de discapacidad y de inclusión, que es un concepto que hemos escuchado muchas veces, pero que de repente uno no sabe cómo aterrizarlo a la práctica. Ahora usted, me da la sensación, porque no lo he visto en otros años anteriores, es su primera visita y ¿cuál es el motivo también de esta visita, don Francisco? Sí, efectivamente, fui nombrado como director nacional en abril de este año. Es mi primera visita aquí a la región y el motivo central es poder enterarme personalmente de las situaciones territoriales en discapacidad, porque recordemos que la discapacidad se trabaja en redes, entonces ir viendo las adaptaciones a nuestros programas, que lo hacemos a nivel central, pero que tienen que tener siempre el componente territorial. Entonces ver en terreno, de acuerdo a las necesidades de las agrupaciones de y para personas con discapacidad, podemos ver mucho mejor qué adaptaciones hay que hacer a nuestros programas para que se adapten también a lugares que no están normalmente tan incluidos dentro de la programática de lo que se trabaja a nivel central muchas veces, que queremos ver cómo poder ir descentralizando. Y si de adaptaciones se trata, ¿cómo se ha adaptado con respecto al COVID? ¿Cómo ha sido toda esta situación que se ha vivido, que hoy día, al parecer, así, entre comillas, estaríamos saliendo? Sí, como servicio hemos debido adaptar nuestra oferta programática. El año pasado ya hicimos cambios en todo el programa de estudiantes, el programa de ayudas técnicas, permitir más, sobre todo más tecnología. Nos abrimos a computadores, a tablets y a todo tipo de conexiones que permitieran a las personas poder trabajar desde casa y también poder estudiar y hacer telemedicina, que son líneas nuevas que se están abriendo, que vinieron para quedarse y que tenemos que ver la manera de aprovecharla en favor de las personas con discapacidad. Y si de telemedicina se trata, nuestra región tiene que ponerse al día, porque estamos bien al debe con esto de la conectividad. Hoy día se está avanzando a través de una inversión interesante para tener conectividad, especialmente en los sectores más extremos de nuestra región, y es un tema que lo estamos viendo, pero hoy día está también anunciándose una credencial, una certificación. Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, efectivamente, estamos trabajando desde el año 2019 en el Plan Nacional de Calificación y Certificación de la Discapacidad. Es un plan nacional que va a permitir poder facilitar el que las personas con discapacidad, que en el país son cerca de 2.800.000, puedan sacar su credencial de discapacidad, una credencial que tiene muchos beneficios, tanto para la persona como también para nosotros del sector público, porque en la medida que tenemos los datos de las personas con discapacidad, datos firmes de la persona con discapacidad, sabiendo quiénes son, dónde están, qué necesitan, podemos hacer más y mejores políticas públicas para ellos. Y aclaremos entonces sobre esta credencial, cómo se consigue, dónde se tramita, cómo tiene que obtenerlo. Usted ya en cierta parte habló de la importancia que tiene. Sí, la credencial de discapacidad se tramita a través del COMPIN. Pueden sacar en línea 3 formularios que están también en nuestro sitio web de Senadis, www.senadis.gov.cl. Ahí está el paso a paso de cómo sacar la credencial. Se suben los 3 informes que pide COMPIN, se suben al sitio web de la COMPIN. Ellos califican y certifican la discapacidad y antes de un mes la persona puede tener su credencial, que le va a permitir también tener algunas bonificaciones en postulaciones, de hecho a subsidio a vivienda, lo ayudan en los distintos programas, en toda la oferta programática de Senadis. Tiene una serie de beneficios que vale la pena tener en cuenta para también sacar a la brevedad posible las personas con discapacidad poder obtener su credencial. Bueno, ya se conoce cómo hacerlo, pero si no, siempre hay espacios, lugares, la gobernación, en la misma municipalidad de repente. En el Senado mismo le van a ayudar en caso que usted no tenga la capacidad para poder hacerlo, como lo dice nuestro director nacional. Pero también queremos entrar a la ley de inclusión y laboral. Es otro de los temas que se está viendo y es requisito prácticamente en muchos casos. Hoy día, de hecho, hay hasta puntaje cuando uno se presenta en una licitación por incluir personas laboralmente. Sí, Rocco, le cuento. En abril del
2018 se promulga la ley 21.015, una ley de inclusión laboral que dice que en aquellas empresas o instituciones de más de 100 trabajadores, el 1% de la cartera de esa empresa, de los trabajadores de esa empresa, debe tener algún tipo de discapacidad. Es decir, hay cupos reservados dentro de las empresas del 1% para personas con discapacidad, que evidentemente tienen que tener su credencial de la discapacidad para ser acreditados como personas con discapacidad. Y esa ley actualmente está dando trabajo a más de 20.000 personas. O sea, una ley que ha tenido un gran impacto y estamos ya justo en el tercer año, por lo tanto estamos evaluando qué mejoras se le pueden hacer a esa ley y dentro de poco vamos a salir con una ley modificada en beneficio de las personas con discapacidad. Hoy día se está hablando mucho del mapudungún, que hay que enseñarlo en las escuelas, que hay que enseñarlo. ¿No sería también relevante incluir en el ámbito de la educación el lenguaje de señas, por ejemplo? Sí, efectivamente, la lengua de señas está hablando de leyes también. Este año se promulgó la ley 21.303, que reconoce a la lengua de señas como patrimonio de la comunidad sorda y como primera lengua de ellos. Porque una persona sorda aprende primero lengua de señas y en lengua de señas aprende el español. O sea, su primera lengua es lengua de señas, su segunda lengua es el español, incluso el español lo habla peor evidentemente que la lengua de señas. Entonces es importante para ese grupo considerar como patrimonio cultural y propio el lenguaje de señas y poder tener entonces habilitada la accesibilidad para toda esta comunidad sorda, que en el país es un grupo bastante importante en que para poder ser incluido es muy necesaria la lengua de señas y ya está esa ley dando esas garantías. Aprovechando que usted orienta un poco de repente a nuestra gente, porque hay muchos símbolos que a veces no los conocemos. Yo, por ejemplo, la otra vez me decían que en una estatua si el caballo está con el pie arriba es porque la persona murió en la guerra y si tiene los pies abajo es porque murió enfermo. Depende como si estaba con los dos pies arriba, había muerto en combate. Hace pocos días se dio el tema de los bastones blancos. ¿Hay una diferencia entre la mirada de los bastones con los colores para identificar a las personas de acuerdo al grado visual? Sí, la pregunta es bastante técnica, pero deben haber diferencias. En todo caso, hay bastones de varios tipos. Eso sí le puedo decir, porque lo primero es que es necesario que haya una baldosa podotáctil en la línea en que va la persona con discapacidad visual, de manera que pueda tener una guía de por dónde va. Y segundo, los tipos de bastones depende al tipo de discapacidad de la persona. Incluso están saliendo ahora algunos con uso de tecnología. Tenemos unos que tienen hasta un sistema como de radar, así como los murciélagos, que tiran un ruido, vuelve y la persona siente una vibración y le avisa a qué distancia está el objeto. Qué bueno, porque también estamos viendo hasta los semáforos en este momento que nos orientan, que nos avisan. Nos alegra mucho que en nuestra ciudad, por ejemplo, la plaza la rebajaron completa para que tengan capacidad y ver que nuestra gente se pueda desplazar con tranquilidad. Hablemos un poco de la descentralización, porque en realidad hoy día se habla mucho de la descentralización, tenemos una gobernadora y todo esto, pero el servicio usted se está descentralizando o siempre, como lo hemos dicho con otras personas, Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago. Está bueno el dicho ese, ¿eh? Efectivamente muchas cosas se están haciendo en Santiago y hay que regionalizarlas. En el Servicio Nacional de la Discapacidad hemos tomado algunas medidas. Ya el año pasado sacamos una resolución que da facultades a los directores regionales a poder firmar convenios y acuerdos regionales con distintas instituciones de manera de poder potenciar el trabajo en redes, porque la discapacidad se trabaja en redes. ¿Qué redes? Sector público, sector privado y agrupaciones de y para personas con discapacidad. Esos son los elementos básicos que deben juntarse, trabajar juntos y poder definir cómo hacer la política local de manera de también tener un feedback importante a nivel central de cuál es la situación territorial. Director, le dejo las cámaras para que se despida y justamente también para que nos oriente y nos informe qué otras actividades más va a desarrollar acá en nuestra región. Sí, quería, primero agradecer este espacio. Es bueno siempre hablar un poco de inclusión y también saber qué significa la inclusión. Como comenzamos, la inclusión necesita de todas maneras accesibilidad. La accesibilidad es tener espacios para poder participar en igualdad de oportunidades. Eso es lo que estamos nosotros como servicio luchando por las personas con discapacidad para que tengan un espacio social donde interactuar. Y la accesibilidad tiene que ser
tanto física como virtual, porque hoy día los espacios virtuales son cada vez más importantes y tiene que poder haber accesibilidad completa. Y en esa accesibilidad completa está la completa participación y así podemos juntos ir generando este cambio cultural que es el que queremos, que significa que el mundo de la discapacidad ya no es un mundo lejano, ya no es un mundo ajeno, sino que vamos rompiendo las barreras que nos separan y podemos ir en conjunto interactuando. Y conjuntamente recordé también una encuesta de Sofofa que dice que las empresas que contratan trabajadores con discapacidad mejoran su clima laboral y mejoran su eficiencia laboral. Así que en ese sentido también a todas las empresas de la zona que puedan y estén en condiciones de contratar personas con discapacidad, también va a ser un tremendo beneficio para ellos como empresa y una gran muestra de inclusión para la sociedad. Bueno, agradecemos la presencia del director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad. También queremos agradecer a los profesionales, colegas, a los periodistas que nos dan la facilidad de poder llegar con nuestras autoridades y con nuestro público a conocer todas estas informaciones que son importantes. Ahora a continuación los voy a dejar invitados a que conozcamos estos 1.600 metros cuadrados de invernadero donde Lucas y Tomás, dos jóvenes de nuestra región, han emprendido con recursos propios y que fueron visitados por autoridades del agro.